Y si el diezmo, tal como se enseña hoy, está siendo malinterpretado o incluso manipulado. En 2 Corintios 9:7, Pablo declara: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este pasaje cambia por completo el enfoque. Hoy profundizaremos en lo que la Biblia realmente dice sobre el diezmo, desmantelando mitos arraigados y revelando verdades que muchas iglesias prefieren callar. Te mostraremos cómo discernir entre obediencia genuina y cargas religiosas impuestas por el hombre. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Durante años hemos escuchado una misma frase repetirse desde los púlpitos, domingos tras domingo: trae el diezmo al alfolí y Dios abrirá las ventanas de los cielos. Y así, muchos creyentes se acercan con sobre en mano, sintiendo que cumplen con Dios, que aseguran su bendición financiera, que evitan una maldición sobre sus vidas. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntar si eso que das es realmente lo que Dios mandó? ¿Has examinado lo que la Biblia enseña sobre el diezmo sin filtros doctrinales, sin tradiciones humanas, sin miedo? En muchas iglesias, el diezmo se presenta como un mandato incuestionable, como si fuera una ley eterna, válida para todos los tiempos, todos los pueblos y todas las circunstancias. Sin embargo, si nos detenemos a observar con atención las Escrituras, descubrimos algo desconcertante. El diezmo que Dios ordenó en el Antiguo Testamento no era dinero y tampoco era opcional. Era un sistema complejo, específico, agrícola y limitado a un pueblo, Israel. Este descubrimiento puede cambiar por completo tu forma de entender la obediencia, la generosidad y la verdad. Desde el principio, Dios estableció un pacto con Israel, un pueblo con una cultura, una tierra y un estilo de vida concreto. Dentro de este pacto, Él les dio leyes que regulaban todos los aspectos de su vida, desde cómo debían comer, cómo debían vestirse, hasta cómo debían ofrendar. En Levítico 27:30 se establece con claridad: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Observa bien, el diezmo era de la tierra, de las cosechas, de los árboles. No se menciona oro, plata ni monedas. No se habla de sueldos, salarios o ingresos personales, porque en aquel tiempo el sistema económico no giraba en torno al dinero como lo hace hoy. La vida se sostenía por la agricultura y la ganadería, y el diezmo estaba directamente vinculado a estos elementos. En Deuteronomio 14, 22, 23, Dios repite el mandato con mayor detalle: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Este versículo revela dos elementos clave. Primero, el diezmo era el producto del campo, no dinero. Segundo, parte de ese diezmo debía ser comido por el propio ofrendante en presencia del Señor, como un acto de adoración y comunión. Esto contradice completamente la idea moderna del diezmo, como una transferencia bancaria automática o una obligación monetaria mensual. Y aún hay más: el diezmo tampoco era uniforme cada año. En realidad, había varios tipos de diezmos. Uno se daba cada año a los levitas, quienes no poseían tierra y cuya función era servir en el templo. Otro se consumía en las festividades religiosas. Y un tercer tipo, que se daba cada 3 años, era reservado para los huérfanos, las viudas y los extranjeros, como se explica en Deuteronomio 14, 28, 29. Este sistema, lejos de ser una obligación mecánica, tenía un propósito social y espiritual integral.
sostener a los siervos de Dios, celebrar delante de Él y ayudar a los necesitados. Era un sistema de justicia, no de recaudación institucional. Al entender esto, no podemos seguir repitiendo que el diezmo bíblico se traduce automáticamente en un 10% de tu sueldo entregado en efectivo cada mes. Esa enseñanza no se sostiene en la palabra. Es más, cuando alguien dice que si no diezmas estás robando a Dios, citando fuera de contexto Malaquías 3:8, ignora que ese mensaje fue dirigido a un pueblo que vivía bajo la ley mosaica, en una tierra prometida, con un templo físico, levitas designados y un sistema teocrático que ya no existe. No se puede tomar un versículo de un pacto específico y aplicarlo arbitrariamente al cuerpo de Cristo, sin considerar el cambio radical que trajo el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Cuando el pueblo de Israel descuidaba el diezmo, estaba quebrantando una parte de ese pacto legal que regía toda su nación. Por eso, Malaquías como profeta reprende duramente al pueblo, no por no dar dinero, sino por no traer los productos agrícolas que sostenían al templo y a los necesitados. Pero nosotros no somos Israel, no vivimos bajo ese pacto, no estamos bajo la ley. Gálatas 3:24-25 declara: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Esto significa que el sistema levítico quedó atrás, junto con sus diezmos, sus sacrificios y sus normas ceremoniales. Hoy somos guiados por el Espíritu, no por reglamentos externos. El libro de Hebreos lo explica con profundidad. En Hebreos 7 se menciona el caso de Abraham, quien dio un diezmo a Melquisedec antes de que existiera la ley. Algunos utilizan este argumento para decir que el diezmo precede la ley y por tanto aún está vigente. Pero el texto no establece un mandamiento, solo describe una acción única, voluntaria y no repetida. Abraham lo hizo una vez como señal de respeto a un rey sacerdote, no como patrón para la iglesia. Además, si seguimos ese razonamiento, deberíamos entonces ofrecer animales como sacrificio, porque Abel también lo hizo antes de la ley. Pero nadie propone eso. Lo cierto es que Hebreos utiliza ese episodio para explicar que el sacerdocio de Jesús es superior al levítico, no para imponer una práctica financiera en la iglesia. El verdadero problema es que el diezmo moderno, tal como se enseña en muchas congregaciones, ha sido despojado de su contexto original. Se ha convertido en un sistema paralelo, una especie de impuesto religioso disfrazado de piedad, y tristemente ha dejado de ser una expresión de adoración para convertirse en una herramienta de control. Muchos pastores, con buenas o malas intenciones, han establecido el diezmo como requisito para bendición, salvación o participación en la iglesia. Pero eso no solo es antibíblico, es espiritualmente peligroso, porque sustituye la gracia por obras. Y cuando eso ocurre, el evangelio pierde su poder. Pablo fue claro en sus cartas: el que practica la ley ha caído de la gracia. Gálatas 5:4. Imponer el diezmo como obligación es regresar al yugo que Cristo ya rompió. Es levantar un nuevo sistema levítico, con reglas humanas que Dios no ha mandado. Y cuando una iglesia enseña que Dios te va a maldecir si no diezmas, está proclamando un evangelio diferente. Porque Romanos 8:1 afirma con autoridad: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo puede entonces alguien ser condenado por no dar el 10% exacto de su ingreso, si la justificación es por fe y no por porcentajes? Lo más grave es que muchas personas viven atemorizadas, pensando que si no diezman, Dios cerrará las puertas de la bendición o les enviará enfermedad, escasez o ruina. Esto no es fe, es superstición religiosa. Dios no necesita tu dinero. Él es el dueño del oro y de la plata.
Lo que Él busca es tu corazón, y ese corazón no puede estar obligado ni manipulado. En 2 Corintios 9:7 leemos: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta es la norma del nuevo pacto. No hay cifras obligatorias, no hay amenazas, solo hay libertad, gratitud y dirección del Espíritu. Hay quienes, a pesar de todo esto, sienten temor al dejar de diezmar, temen caer en desobediencia, en rebeldía o en egoísmo. Pero es importante entender que el verdadero problema no es dejar de diezmar. El verdadero problema es dar sin entendimiento, dar por miedo, dar por costumbre, dar sin fe. Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si das por obligación, sin fe, sin amor, sin alegría, entonces no estás agradando a Dios, aunque cumplas con el porcentaje. Este tema no es solo una cuestión doctrinal, es una cuestión de libertad espiritual. Hay personas que viven con culpa, que se sienten indignas por no poder cumplir con el diezmo. Personas que están en necesidad, con deudas, con hijos que alimentar, y que sienten que si usan ese 10% para cubrir sus necesidades básicas, están robando a Dios. Esa carga no proviene del cielo, proviene de una interpretación errada, sostenida por siglos de tradición religiosa. Jesús vino a romper esas cargas. En Mateo 11, 28, 30, Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Dónde queda esa ligereza cuando se exige el diezmo como un deber inflexible, sin compasión, sin contexto, sin discernimiento? No se trata de dejar de dar, se trata de dar bien, se trata de dar como Jesús enseñó, con libertad, con amor, con discernimiento. Al mirar las Escrituras con los ojos del Espíritu, entendemos que el diezmo, como era ordenado en la ley, fue una sombra de lo que había de venir. Y lo que vino fue mejor, lo que vino fue Cristo. Él no vino a exigir una décima parte, vino a pedirnos el todo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Esto va mucho más allá del 10%, es entrega total, es obediencia radical, es generosidad nacida del amor, no de la ley. El diezmo no es pecado en sí mismo, pero imponerlo como mandamiento bajo amenaza sí lo es, porque suplanta la gracia con temor, porque reemplaza la relación con Dios por una transacción, y el reino de Dios no es comercio, es comunión. Si Dios te pone en el corazón dar el 10%, hazlo con gozo. Pero si estás dando por obligación, por miedo o por presión, es momento de detenerte, orar y buscar revelación, porque Dios no quiere tu dinero, quiere tu corazón. Y cuando Él tiene tu corazón, la generosidad fluye sola, abundante, poderosa, libre. Cuando Jesús comenzó su ministerio en Galilea, no vino a reafirmar las estructuras religiosas del judaísmo, sino a cumplir la ley y a establecer un reino completamente nuevo, uno donde el corazón pesa más que la costumbre y donde la intención supera a la regla. Su enseñanza sobre el dinero y la generosidad fue clara, poderosa y contracultural. Sin embargo, nunca instituyó el diezmo como norma financiera para sus discípulos. En todo su ministerio no existe un solo mandamiento directo que imponga a sus seguidores entregar un 10% de sus ingresos. Lo que sí encontramos es una invitación insistente a darlo todo desde el corazón, sin cálculo ni obligación, con un nivel de entrega que trasciende cualquier sistema porcentual. Una de las pocas ocasiones en las que Jesús menciona el diezmo es en Mateo 23:23, y no lo hace como una recomendación, sino como una crítica. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia,
la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Este pasaje ha sido malinterpretado por muchos para sostener que Jesús valida el diezmo. Pero lo que Jesús está haciendo es señalar la superficialidad de una religiosidad que se centra en lo externo y descuida lo esencial. Él no está estableciendo una regla para sus seguidores. Está confrontando a los líderes religiosos que se aferraban a lo pequeño, mientras ignoraban lo que realmente importaba a Dios. El contexto es clave. Jesús habla aquí a judíos bajo la ley, no a creyentes bajo la gracia. Él aún no había ido a la cruz. El nuevo pacto no se había sellado con su sangre. Toda esta reprensión está dirigida a aquellos que usaban el diezmo como una fachada de espiritualidad, mientras sus corazones estaban lejos de Dios. De hecho, toda la enseñanza de Jesús gira en torno a desmantelar ese tipo de religiosidad externa. En múltiples ocasiones él afirma que el reino de Dios se basa en el amor, la entrega, la justicia y la compasión, no en la observancia mecánica de normas. Cuando Jesús enseña sobre el dinero, no habla de porcentajes, habla de prioridades. En Mateo 6:21 declara: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No dice dad el 10%, dice que el uso de tus recursos revela la condición de tu alma. Este principio es mucho más exigente que el legalismo del diezmo. El diezmo puede cumplirse sin fe, sin amor, sin entrega genuina. Pero dar como Jesús enseña requiere transformación interior. En Lucas 12:33, Él dice: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote. Este mandamiento no puede reducirse a una fórmula contable. Está llamando a una vida rendida, no a un hábito religioso. Muchos argumentan que como Jesús no abolió explícitamente el diezmo, entonces este sigue vigente. Pero ese razonamiento es incompatible con la totalidad de sus enseñanzas. Jesús no se dedicó a repetir la ley, sino a señalar su cumplimiento y su superación en él. En Mateo 5, durante el Sermón del Monte, repite constantemente: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús no reitera lo antiguo como norma, sino que lo trasciende con un nuevo estándar, más alto, más puro, más espiritual. Bajo ese nuevo estándar, el dar no puede ser impuesto ni cuantificado. Debe ser fruto del amor y de la dirección del Espíritu Santo. El episodio de la viuda pobre es otra prueba del corazón del mensaje de Jesús. En Marcos 12:41-44, Él observa cómo los ricos echaban grandes sumas en el arca de las ofrendas y luego ve a una viuda que deposita 2 pequeñas monedas. Entonces declara: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Aquí Jesús no alaba la cantidad, ni menciona porcentajes, sino que valora la intención y el sacrificio. Esta escena no respalda el diezmo, sino que lo supera completamente. La viuda no dio el diezmo, dio todo lo que tenía, y fue esa entrega nacida del corazón la que encontró aprobación delante de Dios. En Lucas 14:33, Jesús dice algo que desarma por completo cualquier noción de dar bajo obligación. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este llamado no es a una fracción, es a una vida entera rendida. El Evangelio no exige el diezmo, exige la cruz. No llama a calcular, sino a confiar. Jesús no quiere el 10% de lo que tienes, quiere el 100% de quien eres. Y esta entrega no se mide por reglas humanas, sino por la transformación radical que solo Él puede producir en el interior del creyente. El problema con imponer el diezmo es que reemplaza esa entrega profunda por una rutina superficial. Cuando alguien cree que con dar el 10% ya ha cumplido con Dios, corre el riesgo de no escuchar lo que el Espíritu le está pidiendo verdaderamente.
Tal vez Dios quiere que des más, tal vez quiere que des menos, pero de otra forma. Tal vez quiere que uses tus recursos para atender directamente a una necesidad puntual, sin pasar por ningún sistema humano. Romanos 8:14 lo deja claro. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu no guía por fórmulas, sino por relación. Cuando Jesús habló con el joven rico en Mateo 19, la conversación giró en torno al dinero. Este hombre había cumplido todos los mandamientos, era moralmente correcto, y sin embargo algo le faltaba. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. No le pidió el diezmo, le pidió el todo, porque seguir a Jesús implica confiar en Él con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Este no es un llamado para todos a venderlo todo, pero sí es una revelación clara de que el reino exige rendición, no porcentaje. El corazón de Dios nunca fue establecer fórmulas externas para el dar. Incluso en el Antiguo Testamento, los profetas denunciaron una religiosidad vacía que ofrecía sacrificios sin justicia, ofrendas sin obediencia, diezmos sin compasión. En Isaías 1:13-17, Dios rechaza las ofrendas de su pueblo porque estaban llenas de maldad. Les dice: dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. La justicia y la misericordia siempre fueron más importantes que los rituales. Y Jesús vino a confirmar eso con su vida, su muerte y su resurrección. Los evangelios muestran que el centro del mensaje de Cristo no es una cantidad fija, sino una actitud interior. En Mateo 6:2 o 4, cuando habla sobre las ofrendas, dice: cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La discreción, la humildad y la pureza de motivación son más relevantes que el monto. El reino no se construye con grandes aportes visibles, sino con actos de obediencia invisibles. El dinero puede impresionar a los hombres, pero solo la intención verdadera conmueve a Dios. En el reino de Dios, el valor del dar no está en lo que se entrega, sino en lo que se retiene. Quien da desde la abundancia sin sacrificio no ha entendido el corazón del Evangelio. Pero quien da desde el amor, aunque sea poco, está participando del carácter de Cristo. Filipenses 2:5 nos exhorta a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien se despojó de todo, se hizo siervo y se entregó por completo. Esa es la medida del dar en el reino. No el 10%, sino la disposición de vaciarnos por amor. La enseñanza de Jesús sobre el dinero es radical, porque no busca establecer reglas externas, sino transformar el corazón. En Marcos 10:25 Él dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esta no es una condena a la riqueza, sino una advertencia sobre cómo el apego al dinero puede impedirnos seguir a Cristo plenamente. Y es precisamente ese apego lo que muchas veces se disfraza de obediencia cuando se enseña a diezmar por miedo a perder bendiciones. Pero Jesús no quiere que demos por miedo, quiere que demos por amor, y el amor no necesita porcentajes. El Evangelio no impone cifras, invita a una vida rendida. La gracia no calcula cantidades, busca corazones dispuestos. Jesús no instituyó el diezmo, instituyó una vida de entrega radical, donde cada recurso, cada don y cada minuto están disponibles para el reino, no por obligación, sino por devoción. Este es el nuevo pacto, no escrito en tablas, sino en corazones, no basado en mandamientos externos, sino en la guía viva del Espíritu de Dios. Si el diezmo fuera la medida de la generosidad, Jesús lo habría establecido con claridad, pero no lo hizo, porque Él sabía que la ley del amor exige más que cualquier porcentaje.
Y solo quienes aman verdaderamente estarán dispuestos a dar sin reservas. No se trata de cuánto das, se trata de cuánto te ha transformado el amor de Cristo. Y cuando ese amor te posee por completo, dar deja de ser una carga para convertirse en un gozo. Una de las verdades más ignoradas, pero también más contundentes del Nuevo Testamento es esta: ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni ningún apóstol enseñó a las iglesias gentiles a diezmar. Este hecho no es menor, es una omisión que grita, que interpela, que desafía las estructuras actuales impuestas por muchas denominaciones. Porque si el diezmo fuera esencial para la vida cristiana, ¿cómo explicar que no haya sido incluido en las cartas apostólicas? Si fuera un principio universal, obligatorio para todos los creyentes, ¿por qué no se menciona entre los requisitos que los primeros cristianos debían cumplir? El silencio de las Escrituras en este punto no es accidental, es revelador. Es un testimonio de que bajo el nuevo pacto, el sistema levítico del diezmo quedó atrás. En su lugar, emergió una nueva forma de dar, libre, consciente, espiritual. Una entrega nacida no de la ley, sino de la gracia. Lo que en el antiguo pacto era mandamiento, en el nuevo se convierte en fruto de la transformación interior que produce el Espíritu Santo. Por eso Pablo, al establecer principios para las iglesias que él mismo plantó, no apeló al diezmo, apeló al corazón. La iglesia primitiva estaba compuesta en su mayoría por creyentes que no tenían origen judío. Eran gentiles, es decir, personas que jamás habían vivido bajo la ley de Moisés, y sin embargo fueron recibidos plenamente en la comunidad de la fe. En Hechos 15 se relata un momento decisivo. Los apóstoles se reunieron en Jerusalén para decidir si los nuevos creyentes gentiles debían someterse a la ley mosaica. La discusión fue intensa, pero la conclusión fue clara. En Hechos 15, 28, 29 se registra la decisión del concilio: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. No se menciona el diezmo, no se incluye como parte de las cosas necesarias. Si hubiera sido esencial, habría estado allí. Lo que sí aparece con frecuencia en las cartas del Nuevo Testamento es la exhortación a dar con generosidad, pero sin obligación.